Imagina a un hombre sencillo, un humilde pastor de ovejas y cultivador de sicómoros, que lleva una vida pacífica en una aldea distante. No tenía títulos de prestigio, no era un erudito de las Escrituras ni frecuentaba los círculos de los poderosos de su tiempo. Para muchos, no pasaba de un campesino más, alguien destinado a permanecer en el anonimato. Pero, de un momento a otro, su vida dio un giro inesperado. Dios lo eligió para una misión colosal: desafiar a reyes, confrontar a líderes religiosos, denunciar la corrupción que se había infiltrado en la sociedad y proclamar un juicio divino que pocos estaban dispuestos a escuchar. Este hombre es Amós, una figura que emergió desde la aparente insignificancia de Tecoa para convertirse en una de las voces más impactantes y desafiantes de la historia bíblica. Su mensaje, poderoso y sin concesiones, sacudió a una nación entera. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Y si quieres apoyar aún más nuestro trabajo, considera hacerte miembro para acceder a contenido exclusivo y beneficios especiales. Amós nació en Tecoa, un rincón apartado en la región de Judá, donde la vida transcurría con la tranquilidad de los campos abiertos y las colinas doradas bajo el ardiente sol. A su alrededor, extensas praderas y robustos sicómoros se mecían con el viento, marcando el ritmo pausado de una comunidad dedicada al pastoreo y la agricultura. En este escenario modesto, nadie imaginaría que un hombre destinado a desafiar a toda una nación estaba creciendo en medio de ellos. Desde temprana edad, Amós se habituó a una rutina inmutable. Pasaba sus días conduciendo rebaños por las colinas, atento a los peligros que acechaban en los caminos. Cuando no estaba en el campo, trabajaba con esmero en el cultivo de sicómoros, una labor que demandaba paciencia y dedicación. No había lujos ni distracciones, solo el esfuerzo diario de un hombre acostumbrado a la dureza de la vida rural. Sus manos curtidas por el trabajo y su mirada aguda reflejaban el carácter de alguien que conocía cada rincón de la tierra donde había nacido. A los ojos de los demás, era solo un pastor, un hombre más entre tantos, alguien alejado de las grandes ciudades y sus intrigas. Sin embargo, en su interior, algo crecía silenciosamente. Había una inquietud en Amós que no pasaba desapercibida. Sus ojos reflejaban una sensibilidad poco común, una percepción profunda de las injusticias que, incluso en lugares remotos como Tecoa, se hacían presentes. Cuando escuchaba relatos de viajeros que hablaban de Samaria, de su riqueza deslumbrante, de la opresión a los pobres y la codicia desmedida de los poderosos, un sentimiento de indignación ardía en su pecho. Era una ira silenciosa, pero implacable, que poco a poco iba tomando forma dentro de él. Y mientras el mundo seguía su curso, una voz diferente, una voz inconfundible, comenzó a resonar en su interior. Era como si el viento que soplaba sobre las colinas trajera consigo un susurro divino, un llamado que aún no comprendía del todo. Pero un día, ese susurro se convirtió en un estruendo imposible de ignorar, una revelación que cambiaría su vida para siempre. Aquel día parecía no tener nada de especial. El sol ascendía lentamente sobre el horizonte, pintando el cielo con matices de naranja y dorado, mientras Amós guiaba su rebaño a través de las colinas. El tintineo de los encerros de las ovejas se entremezclaba con el susurro del viento entre los árboles y el canto tímido de los pájaros al amanecer. Todo indicaba que sería una jornada como tantas otras, predecible y tranquila, sin grandes sobresaltos. Sin embargo, algo fuera de lo común estaba a punto de suceder, algo que transformaría su vida para siempre. Mientras observaba a sus ovejas pastar en el campo, un sentimiento extraño comenzó a invadir su interior. No era una voz audible, no eran palabras que pudiera responder con facilidad. Era algo más profundo, un peso en el alma, un ardor que recorría su espalda y llenaba cada rincón de su ser. Era una sensación inconfundible, como si el aire que lo rodeaba estuviera impregnado de un llamado invisible, una urgencia que no podía ignorar. El viento soplaba con una intensidad diferente, como si trajera consigo algo más que una simple brisa. No eran solo ráfagas pasajeras, sino una presencia, un mensaje silencioso pero poderoso. En ese instante, Amós comprendió que no estaba solo. Dios lo estaba llamando. Y aquel llamado no era para una tarea pequeña o cómoda.
No era para seguir con su vida simple y tranquila en los campos de Tecoa. Dios le encomendaba una misión descomunal, ser su portavoz ante una nación entera. Su destino ya no era el campo ni los rebaños. Amós debía viajar al reino de Israel, al norte, para enfrentarse a los poderosos y denunciar sin miedo la corrupción que se había arraigado en la sociedad. Sus palabras serían como un fuego abrasador contra la injusticia, un martillo contra la arrogancia de los gobernantes. Imaginen el peso de semejante misión. Un pastor desconocido, sin formación teológica ni influencia, enviado a desafiar a reyes, sacerdotes y nobles. Un hombre sin poder alguno, portador de un mensaje que haría temblar a una nación entera. La incertidumbre pesaba sobre él. Amós sabía que no era un orador elocuente ni un líder carismático. Soy solo un pastor, pensó. Un hombre de campo, sin estudios, sin preparación. Pero en el llamado de Dios no hay espacio para excusas. No importaban sus limitaciones, porque cuando Dios elige a alguien, le da la fuerza para cumplir su propósito. Así que, sin más demora, Amós dejó atrás los pastizales de Tecoa y emprendió su viaje hacia el norte, sin certezas, sin garantías, pero con la convicción inquebrantable de que estaba obedeciendo a una voluntad superior. El reino de Israel lo esperaba, un territorio que por fuera resplandecía con riqueza y prosperidad, pero que por dentro se consumía en la decadencia moral. Amós llevaba consigo un mensaje que sería como un relámpago en medio de una noche de falsa calma. Su camino hasta allí fue largo, lleno de pensamientos e incertidumbres, pero no había vuelta atrás. Con su bastón en la mano, la experiencia de los años en el campo y una fe inquebrantable, avanzó paso a paso, impulsado por la certeza de que estaba cumpliendo con su destino. A medida que se acercaba a su destino, las historias sobre Israel se volvían cada vez más inquietantes. Era un reino de excesos, mucho más opulento de lo que en Judá podían imaginar. Sus ciudades estaban llenas de palacios suntuosos, mercados abarrotados y celebraciones interminables. Pero detrás de ese brillo engañoso, se escondía una realidad sombría. Amós escuchó relatos de injusticia, explotación y desigualdad. Supo de jueces que favorecían a los ricos, de comerciantes que engañaban a los pobres y de sacerdotes que habían convertido la religión en un espectáculo vacío, sin verdadera devoción. Amós había sido enviado para hablar en nombre de Dios, y sus palabras no serían suaves ni complacientes. El tiempo de la advertencia había llegado, y él estaba allí para proclamarla. Al llegar a su destino, Amós quedó atónito ante el contraste abrumador que tenía frente a sus ojos. Samaria, la capital del reino, resplandecía con el brillo de la ostentación. Las calles principales estaban llenas de opulencia, hombres y mujeres envueltos en túnicas finamente bordadas, joyas que reflejaban la luz del sol como estrellas terrenales, perfumes costosos que impregnaban el aire con una dulzura embriagadora. Las risas de los poderosos resonaban en los mercados y plazas, como si nada en el mundo pudiera perturbar su comodidad. Pero bastaba con desviarse por los callejones más apartados para encontrar una realidad completamente distinta, una que pocos querían ver. En esos rincones oscuros, la miseria acechaba como una sombra imposible de ignorar. Hombres agotados por el peso del trabajo, niños con el rostro marcado por el hambre, mujeres que cargaban sobre sus espaldas el sufrimiento de una vida de privaciones. La injusticia estaba tan arraigada que parecía normal. Los ricos vivían en un mundo ajeno al dolor de los demás, acumulando lujos a costa del sudor y la explotación de los más débiles. La justicia, que debería ser un derecho universal, se había convertido en un privilegio reservado solo para aquellos que podían pagarla. Pero lo que más perturbó a Amós no fue solo la desigualdad, sino la hipocresía que la sostenía. La religión, que debía ser el pilar moral del pueblo, se había convertido en una farsa elaborada. Los altares estaban cubiertos de ofrendas costosas, los templos resplandecían con incienso y cánticos, pero los corazones de quienes adoraban estaban vacíos. La devoción había sido reemplazada por rituales sin alma, por ceremonias que servían más para exhibirse ante los demás que para honrar verdaderamente a Dios. Amós observó todo esto con una certeza creciente. Su mensaje no solo sería difícil de aceptar, sino que caería como una espada afilada sobre un pueblo que prefería cerrar los ojos a la verdad.
Mientras caminaba por las abarrotadas calles de Samaria, escuchando el bullicio de los mercados y las melodías que emergían de los templos, sintió que su momento estaba cerca. No sabía exactamente cómo ni cuándo debía comenzar, pero una cosa era segura: su voz pronto se levantaría como un trueno que sacudiría los cimientos de aquel reino próspero en apariencia, pero moralmente podrido. La oportunidad llegó más rápido de lo que Amós había imaginado. Sin anuncios, sin preparación, sin respaldo de ningún líder religioso o político. Estaba en Samaria, rodeado de la grandeza superficial de la ciudad, cuando simplemente alzó la voz. Y cuando lo hizo, fue como si el cielo rugiera a través de sus palabras. El Señor ruge desde Sión, su voz resuena desde Jerusalén. Su proclamación fue como un relámpago que atravesó la multitud. Al principio, la gente se detuvo a escuchar, más por curiosidad que por temor. ¿Quién era aquel hombre vestido como un pastor, con las manos endurecidas por el trabajo, que se atrevía a hablar con tal autoridad? Las palabras de Amós no fueron suaves ni complacientes. Comenzó mencionando a las naciones vecinas, condenando sus atrocidades, su violencia, su injusticia. Al oírlo, muchos israelitas asintieron con aprobación. Sus enemigos estaban siendo denunciados. Pero entonces, su voz cambió de dirección, como el rugido de un león que, tras acechar a su presa, se abalanza sin previo aviso. Amós apuntó su mensaje directamente contra Israel. Su tono se volvió más grave, más cortante. Señaló a los ricos que explotaban a los pobres, a los jueces que torcían la justicia por sobornos, a los sacerdotes que habían transformado la fe en un espectáculo vacío. Ustedes que oprimen a los pobres y les arrebatan hasta el último grano, han construido casas de piedra labrada, pero no vivirán en ellas, han plantado viñedos exquisitos, pero no beberán su vino. Cada palabra era como un golpe que arrancaba el velo de hipocresía que cubría al reino. Amós no hablaba con la voz de un hombre, sino con la voz de Dios. Sus denuncias no podían ser ignoradas. Se sentían como un fuego abrasador en la conciencia de quienes lo escuchaban. Algunos lo miraban con desprecio, otros con inquietud. Había quienes querían reírse, pero no podían. Sus palabras los desarmaban. Entre los líderes religiosos, los murmullos comenzaron a extenderse como una corriente invisible de descontento. Un sacerdote influyente, llamado Amasías, se apresuró a acudir ante el rey Jeroboam para advertirle de aquel profeta incómodo. Lo acusó de agitador, de alborotador, de incitar a la rebelión. Pero Amós no tembló ante las amenazas. Sabía que su misión no dependía de la aprobación de los hombres, sino de la voluntad de Dios, y nada lo haría retroceder. Amós sabía que su misión trascendía cualquier amenaza humana. No importaban las represalias, las calumnias o el desprecio de los poderosos. Con una convicción inquebrantable, respondió: «Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino un pastor, un cultivador de sicómoros. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel». No había titubeos en su voz, ni miedo en su corazón. Él no buscó esta misión, no la ambicionó, pero fue elegido, y su compromiso con Dios era absoluto. No importaba o cuán grande fuese a resistencia, él no voltaría atrás. El eco de sus palabras no se apagó con el tiempo. Aunque muchos se recusaron a escuchar, el mensaje de Amós fue como una semilla enterrada en la historia, destinada a dar frutos en el momento preciso. Su advertencia de juicio no quedó en el aire. Lo que él vio en sus visiones, la decadencia de Israel, su corrupción desenfrenada, el colapso inevitable de un reino que había olvidado la justicia, se cumplió. Israel cayó, la nación fue llevada al exilio, y el esplendor de Samaria se convirtió en ruinas. Pero incluso en medio de la devastación, quedaba una esperanza. Amós no solo anunció destrucción, sino también restauración. Para aquellos que volvieran sus corazones a Dios, aún habría un futuro. Su historia sigue hablándonos hasta el día de hoy. Nos recuerda que ser un mensajero de la verdad no depende del estatus ni del reconocimiento de los hombres, sino del valor para enfrentar la injusticia, aun cuando nadie quiera escuchar. Dios no elige a los más poderosos ni a los más elocuentes, sino a los dispuestos a obedecer, a aquellos que no temen levantar la voz cuando el mundo prefiere el silencio.
Y ahora, la pregunta es para nosotros, ¿cómo estamos viviendo? ¿Hemos cerrado los ojos ante la injusticia, como lo hicieron muchos en tiempos de Amós? ¿O tenemos la valentía de hablar, incluso cuando la verdad incomoda? Que su historia nos inspire a caminar con integridad, a buscar la justicia por encima de la conveniencia y a recordar que, en las manos de Dios, hasta los más sencillos pueden cambiar el curso de la historia. Si este mensaje te hizo reflexionar, apóyanos dejando tu like y compartiendo este video para que más personas conozcan esta poderosa historia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir descubriendo relatos que desafían y transforman vidas. Nos vemos en el próximo video.